Hola, bienvenidos nuevamente a Ruta 9, Testimonios Reales, Vidas Reales. Mi nombre es Eder Pérez y pues agradeciéndoles que en estos episodios nos estén acompañando. La intención es que podamos ser de ayuda a otros que la necesitan. Mimi, bienvenida. Hola, pues aquí estamos. Gracias por la invitación. Qué bueno, me da gusto que la aceptaras. ¿Y te fue difícil llegar? Un poco, aquí en la ciudad de Puebla últimamente el caos es terrible, el caos vial, ya somos muchos, ya no cabemos, pero bueno, gracias a Dios ahí nos sabemos unas rutas escondidas para llegar a Ruta 9. Sí, Ruta 9 ubicada en... No recordamos la dirección, a veces las direcciones en Puebla y ubicaciones son complicadas, pero qué bueno, Mimi, qué bueno, me da gusto y pues bueno, esta es tu casa, Muchas Ruta gracias. 9. Sí, platícame, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Pues mi nombre es Noemí Ortiz, aunque normalmente me conocen todos como Mimi Calderón. Mimi Calderón. Mimi Calderón por mi esposo Carlos Calderón. Soy mamá, soy esposa, soy abuela. Tengo 3 nietos, aunque no lo crean. Aunque no se vea esa Aunque abuela. no se vea. Sí, me dedico, soy ama de casa primeramente, bueno, me dedico a mi familia principalmente, soy ama de casa, pero a la vez también mi esposo y yo somos músicos. Él es guitarrista, yo soy cantante, entonces pues trabajamos juntos en esto de la música, tenemos ahí se dice en el gremio, nuestro jale. Ok. Tenemos un dueto, tenemos una banda, entonces los dos trabajamos juntos en esto de la música. ¿Qué tiempo llevan en este ramo musical? Híjole, en la música mi esposo lleva mucho más años que yo, no sé, a lo mejor él lleva 25 años y yo he de llevar más o menos 20 años. Ah, ya unos profesionales en este tema. Pues sí, estudiamos, los dos estudiamos a nivel profesional. A veces se cree que la música es como que, pues tarareo unas canciones Y con eso. y ya, ajá, o medio guitarra fácil, ¿no? Y bueno, para los que no lo saben, la música es una profesión, se estudia y de hecho es una de las carreras más largas. O sea, técnico ¿Como 3 años, medicina? No. algo así. Técnico 3 años, después de ahí brincas a licenciatura 5 años más, que ya son 8, y después también te especializas en tu instrumento principal. Órale. Entonces sí, es una carrera muy larga y además las artes nunca terminan, o sea, las bellas artes, que una de ellas es la música, puedes estar toda tu vida aprendiendo, o sea, toda tu vida estarte pues con masterclasses, con actualizaciones y nunca terminas, mejorando tu técnica, aprendiendo cosas nuevas y también nos dedicamos a la docencia, o sea, también damos clases de manera particular. Órale. Entonces, tu primera profesión, ser ama de casa, ser Sí, mamá, ser abuela y abuela, la segunda en el tema musical. sí, y esposa también. Y Y esposa. la segunda musical. ¿Y cómo le haces para combinar esas actividades? Dice una de mis hijas, la mediana, que tengo muchos moods o muchas versiones así, como la muñeca Barbie tiene Barbie cocinera, Barbie enfermera, Ah, Barbie, entonces me dice que soy mamá, soy cocinera, soy ¿te gusta la cocina? jardinera, sí, me gusta mucho cocinar. Entonces, pues sí, es complicado, pero bueno, gracias a Dios organizándonos, levantándonos muy temprano, coordinándonos, y bueno, también no estoy al 100%, es decir, todos los días me dedico a la música. Al revés, todos los días me dedico a mi hogar y los fines de semana es cuando más trabajamos juntos, mi esposo y yo. Él sí está al 100% en la música por su trabajo, él todos los días está en la orquesta de la Secretaría de Seguridad, entonces él sí ejerce diariamente y yo fines de semana, en nuestro trabajo es eventos sociales y entonces el fin de semana lo dejo ahí un ratito, salgo. Ese es, o sea, sí son profesionales de la música, pero tu prioridad no es, como ama de casa, no es la música como tal. No, mi prioridad es mi hogar, mis hijos, mis nietos, mi esposo, y la música es algo que atesoro mucho, pero tiene Su su lugar. segundo lugar, sí. Y es interesante porque hoy en día el pensamiento, la cosmovisión de muchas personas es que primero mi trabajo y después mi familia, o primero lo que me gusta y después lo demás, ¿no? Y es difícil enfrentarse a ese tipo de comentarios, ¿no? Que en algún momento llegan a ser un poco, pues, agresivos, ¿no crees? Sí, pero bueno, es normal porque ahorita es la cultura que hay, primero yo, después yo, y
y al Ya está ritmo muy... yo. Entonces es, digamos, entre comillas, normal, porque es parte de la cultura. En todas las áreas te está empujando a tú, ¿no? Incluso las marcas. Solo Sí. hazlo, tú primero, y etcétera. Entonces sí, es un poco contracultura y contracorriente, pero en ese camino estamos. Oye, ¿y cómo es que llegaste a esta profesión? Bueno, primeramente, aunque, por ejemplo, en el caso de mi esposo, digo, hablo mucho de él porque él es un caso de esos pocos casos. La mayoría de los músicos, muchos músicos son por herencia, el papá, el abuelito, la familia. Y en el caso de mi esposo, aunque directamente no tuvo un familiar músico, pero pues mi suegra canta muy bonito y todo el tiempo anda cantando, a mi suegro le gustaba mucho la música, entonces al final sí tuvo un contexto muy musical y en mi caso sí, mis abuelos maternos eran, mi abuela cantaba, mi abuelo tocaba la guitarra y mi mamá se ha dedicado toda su vida a cantar, ella es cantante, entonces uno, lo heredo de mi mamá y dos, pues El esposo. mi esposo, pero antes estudié, de hecho yo iba a estudiar oceanología, que es así. ¿Qué es eso? Oceanología es una carrera de ciencias duras y yo en la prepa yo pensé, bueno, mi examen vocacional era para humanidades y yo pues en la juventud uno nesea mucho y no, sí, yo me Esto convuelvo. me gusta, me Sí, quiero dedicar a esto. yo me imaginaba ahí nadando Entre delfines. entre delfines y me casé con la idea, me empeñé, mi mamá me dio la oportunidad de irme a estudiar a Ensenada, Baja California, donde ahí es el único lugar donde se estudia oceanología, que yo iba, a lo mejor pensaba en biología marina, que son muy parecidas en aquellos tiempos, yo te estoy hablando de hace Ahí déjalo, ahí déjalo. menos de 30 años, entonces, pues ahí me di cuenta que no, la verdad sí fue como un tipo de fracaso, me di cuenta que definitivamente no era mi vocación, regresé y entonces en el camino te voy a contar cómo llegué a la música, realmente la música la tomé como un salvavidas, pero en el caminito te lo voy a contar. Un salvavidas. Fíjate que es interesante porque a veces no nos damos cuenta durante mucho tiempo que no necesitamos un salvavidas, ¿no? A veces pensamos que ciertas situaciones, sea cual sea, en un capítulo hablábamos acerca de la violencia sexual, en otro hablábamos del abandono, entre otros temas. A veces necesitamos un escape, ¿no? Que alguien nos ayude a salir de ciertas situaciones. ¿Cuál crees que pudo haber sido tu caso? Lo que pasa es que en mi caso, bueno, ya adentrándonos más a, digamos, a mi historia, el por el cual pues estoy aquí, tiene que ver con que después de que me voy yo a estudiar a Ensenada, me doy cuenta de que, oh no era aquí. Me dan miedo los delfines. No, yo lloraba porque eran ciencias duras y yo no soy de matemáticas definitivamente, ni de química, ni de física, topografía, y eran puras materias de ciencias matemáticas. Entonces me regresé y en aquella época conocí a la persona que fue el papá de mis hijos. Tengo 3 hijos, tengo los primeros 2 hijos del primer matrimonio y en ese tiempo de que estaba yo en Ensenada precisamente conocí al papá de mis hijos. Entonces ese también fue pues un gancho para decir me regreso a Puebla. El Sí, pretexto. el Perfecto. pretexto, sí, además de que me costó muchísimo trabajo vivir sola, fue una temporada difícil vivir sola, no lo pude superar el vivir sola. Entonces, entre la catástrofe de académica y la sentimental, porque yo pues me enganché justo antes de irme a Ensenada me engancho con el papá de mis hijos, entonces es como el pretexto, dirías tú. Tal vez hasta voluntario, ¿no? Sí, Así como algo por lo que te puedes aferrar. exacto, entonces estás chavo, te estoy hablando que tenía 17 años, estás chavo, no piensas claro, obviamente la falta de experiencia, la falta de muchas cosas, entonces yo me regreso, entonces por aquí me regreso, me embarazo, termino embarazada por este noviazgo y ahí es donde empieza toda la historia. Entonces esto se vuelve un torbellino que yo no me imaginaba porque cuando lo conocí a él, de verdad, yo dije, este es el elegido. El príncipe De verdad, yo era así, él es, o sea, para mí llegó en su caballo blanco. Claro, desde ahí se denota un pobre entendimiento del matrimonio, de las relaciones, de tantas cosas. Entonces,
yo dije, de aquí. Aparentemente, de verdad, era una persona tan tierna, tan educada, Caballeroso. ¿Cuántos años caballeroso. tenía él? La misma edad que yo, Ok. 17. Entonces, su familia, pues papá, mamá, una familia conservadora, una familia con un matrimonio de casi, no sé si... Muchos años. Muchos años. Entonces, para mí era wow, ¿no? Así, para mí era así, wow. Me fui luego con la apariencia y efectivamente es que la apariencia era muy buena. O sea, de principio todo era fabuloso. Y quiero hacer una pregunta antes de ir avanzando. Me llamó la atención que puntualizaste mucho una familia así perfecta, como Sí. si esto no existiera en tu caso. Claro, bueno, exactamente, tienes toda la razón, porque uno busca lo que uno no tuvo, ¿no? Exacto. Entonces, efectivamente, pues yo vengo de una familia, de a los 8 años mis papás se separan, y eso, tú llegas a entender el quiebre que puedes crear en un ser humano. Muchos, o sea, te estoy hablando que yo ya soy una mujer de 46 años casi, soy abuela y hasta apenas puedo empezar a vislumbrar la catástrofe que es un divorcio para los hijos, el divorcio de los papás para sus hijos. Entonces, mis hermanos y yo somos 3 hermanos, pues obviamente crecemos, venimos de un hogar fracturado y tú lo que anhelas es un hogar donde papá, mamá, lo que no tuviste. Entonces, pues yo me casé, o sea, yo me casé con la idea. Para mí era así una pantalla gigante y dije, de aquí soy y no, yo quiero estar aquí. Y al principio, de verdad, o sea, los papás muy lindos, muy amables, gente trabajadora. Obviamente a la hora que yo pues salgo embarazada, cuando se enteran, ahí empieza a cambiar todo, como ya no es todo como bonito y color de rosa, ¿no? Empieza a haber situaciones extrañas de que se desaparece el papá y ya no, y me habla el papá el suegro, en este caso el papá de esta persona, pues digamos que lo escondieron. En ese momento, mi mamá y su esposo dicen, no, pues tratando de solucionarlo fuimos a, ya sabes, a la antigüita, ahora respondes, ¿no? Okay. Cosas muy fallidas que se creía en aquellos tiempos. Fallidas que se creían efectivas. Exacto. Entonces, pues ahí vamos todos. Al final, ahora lo entiendo, pues a la fuerza, ¿no? A la fuerza nos casamos y ahí empieza la situación. Yo no la había visto venir, entonces empieza en el embarazo el tema de la violencia como tal. Me empiezo a dar cuenta que es una persona extremadamente violenta, agresiva, celosa. ¿Y cómo te diste cuenta? Pues es que todo empieza en un proceso como el cuestionamientos, como si llegaba del trabajo, empezaba a revisar todo. Cuántos platos había en el fregadero, los botes de basura, me revisaba la ropa. Me empezó a apartar de mi familia. Eso es lo primero. Hoy que, bueno, después de tantos, uno que empieza como a investigar y a letrarse y después de tantos años, ahora lo entiendes. Pero así es como es el perfil de un agresor. Te empiezan primero a separar de tu familia y obviamente te dan en el clavo, en donde a ti te duele. Estás solo, tu familia no te quiere, no tienes está esta familia. Exacto, no tienes a nadie, aquí te queremos, somos una familia unida, observa que aquí estás bien. Entonces te empiezan a separar de tu familia a un grado en que ya incluso ya no puedes ver a tu familia. Independientemente de... Eso es violencia, ¿no? Sí, pero no lo entiendes porque es un trabajo psicológico que tú dices, sí es cierto. O sea, sí es cierto. O sea, mis papás si se divorciaron pues es porque no me quisieron. O sea, te empiezan a hacer un trabajo ahí de coco wash que te dan justamente en la herida. Entonces, por eso es que te vuelves tan vulnerable, porque justamente sabe el agresor dónde y cómo envolver. Y la familia de él también, o sea, había ahí un juego de nosotros sí te queremos, nosotros sí estamos contigo, mira, nosotros sí somos una familia. Entonces... Y eso es bien peligroso. ¿Por qué? Porque quitas un hijo de una familia, peligroso emocionalmente, hasta físicamente.
quitas el hijo de una familia para hacerte de un hijo que después seguramente no vas a querer ese hijo, ¿no? Hablando del chico o de la chica que como familia pues, lo adoptas, ¿no? Exacto, entonces pues ya estaba yo embarazada, ya tenía yo más o menos como, o sea, todas estas señales no las ves, ¿no? Porque tú estás envuelta en tu ilusión. Y digamos que la primera evidencia sí ya muy clara, estaba yo embarazada, tenía yo como, pues ya estaba yo como en mi 8º mes porque ya se me veía mi pancita. Fuimos a ver a mi mamá y son personas que todo, o sea, ahora después de examinar los perfiles psicológicos y psiquiátricos, son personas que en verdad pueden incluso hasta ver realidades que no son reales. Entonces ya todo era un problema, a dónde volteaba, si alguien nos encontrábamos en la calle, fuera hombre o mujer, ¿quién es? ¿Por qué te miro? Pues no tengo idea y un problema. Entonces la primera vez que... ¿Celos? Pero enfermizos. La primera vez que él me pegó, estaba yo embarazada y habíamos ido a ver a mi mamá. Entonces él aseguraba que alguien del lugar donde estábamos me estaba mirando. Esa fue la primera vez. Estábamos en la casa y la primera fue, pues me agarró de los pelos y me jaló, me arrastró. Hace 20 y tantos años. Mi hijo el mayor tiene 26 años. Al principio estaba yo en el baño y estaba yo confundida y dije, no lo puedo creer, es verdad, no es verdad. Y entonces viene el trabajo de ellos. Porque yo le dije, ¿qué estás haciendo? Mira, o sea, no, tú estás en una telenovela, estás exagerando las cosas. O sea, ahí viene el trabajo del agresor. Tú estás exagerando las cosas, tú estás inventando. Es que no, mira, por ti me puse así, que es justamente el perfil del agresor. Claro. Minimizar la realidad, subestimar. O encontrar otro culpable, claro, para justificar mis exacto. actos. Entonces, ahí fue como la primera vez. Y entonces te das cuenta, pero no lo quieres ver. Y empiezas a creer lo que te dicen. Sí, es cierto, estoy exagerando. Bueno, a lo mejor se enojó y pues se le va a pasar. No va a volver a pasar. Y empieza este ciclo. No va a volver a pasar. No va a volver a pasar y tú lo crees. Entonces, bueno, así fueron 6 años. Y durante esos 6 años, en una ocasión te he de confesar, estábamos en la casa de los papás, que por cierto, cada fin de semana era viernes, sábado, domingo, pasarla en la casa de los papás. Viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo, viernes, sábado y domingo. Una ocasión abre la puerta a su papá y lo cacha teniéndome del pelo. Okay. Yo dije, ya, por fin alguien ya se va a dar cuenta. Abre la puerta, dice, perdón, se sale y cierra. Claro, ¿no? Claro. Otra ocasión que tenía yo hematomas en la oreja. ¿Qué le pasó? Solo le preguntó. Nada, se cayó de las escaleras. Ah, ok. Y quedó hasta y ahí quedó. Una vez le quise decir a la mamá y me dijo, pues, si tú lo permites serás muy... Claro. O sea, entonces ahí fue cuando... Y yo veía que a la hermana de él, que era mujer, a ella, para ella, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, encerrada en tu casa y ya tienes hijos y te aguantas y si la chica, la hermana, quería salir, sí, ve, claro, te presto el auto, tú ve a divertirte. Entonces, para mí era muy incongruente, ¿no? No entendía yo nada. Que eso, desafortunadamente, es una realidad entre muchas familias mexicanas, sobre todo entre muchas mujeres mexicanas, que desafortunadamente, en este tema en particular, concedo razón en algunos comentarios pues que apoyan al feminismo sano, que sí, nuestra cultura es muy, muy violenta, ¿no? A veces hacemos caso omiso cuando alguien nos está pidiendo ayuda, o hacemos caso omiso cuando vemos que alguien necesita ayuda y nos negamos a darla. Este es el caso, ¿no? Del papá de esta persona que vio. El papá y la mamá. Tengo una amiga muy querida que dice, machismo se escribe con M de mamá. Y tiene toda la razón. O sea, esto se gestó en el hogar cuando él era pequeño. Cosa que se repite, ¿estás de acuerdo? Porque sí. no vamos a sacar de la escena que mis hijos estaban observando esto todo el tiempo. O sea,
tú te olvidas de eso, que ellos están observando y escuchando todo. Y no solo las agresiones físicas, las verbales. O sea, todos los días eres pipe, papo, pu, vienes de pipe, papo, pu, y tú, o sea, es un trabajo de que incluso me decía, porque cuando llegaba yo a reaccionar y le decía, me voy a ir, ¿y qué vas a hacer? ¿A dónde vas ¿A a ir? dónde vas a ir? No vas a, nadie te va a querer. ¿Cuántos hijos tenías en ese momento? En ese momento, las primeras veces, solamente tenía a mi hijo, el mayor. Duré 4 años con él. De hecho, las pocas personas que han sabido a fondo esto me dicen, ¿por qué te volviste a embarazar? Pues justamente porque por varias razones. Yo cuando veía a mi hijo pequeño, lo veía muy solito. Yo decía, ay, necesita un hermano. Y después también porque en la época en que me embaracé fue una época como de dormir de él. Es decir, sí tuvo un año en el que durmió el agresor, ¿no? Durmió. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este tantos, perdóname, no lo vuelvo a hacer, perdóname, no lo vuelvo a hacer, en una de esas sí se calmó un tiempo y dije, ay, ya cambió. Ya cambió. Pero es un ciclo igual de celos, va unido con el alcoholismo, por supuesto, va unido también con las infidelidades, claro que sí. O sea, es un todo. Que tú estás en una situación en que en verdad te ves totalmente sola. Se empieza a poner más difícil conforme van pasando los años. Cuando viene esta calma y digo, ok, tengo a mi otra hija, me embarazo y dije, ya pasó lo feo. Ella tiene 1 año y empieza otra vez el ciclo. Otra vez, el alcoholismo, el no llegar. Siempre estuve separada de mi familia. Entonces, hubo un momento en que dije, ya no. O sea, ya la chiquitita empezaba a ver otra vez el ciclo, ¿no? Azotones de puertas, empujones. Las ofensas verbales eran todo el tiempo. ¿Y nunca pediste ayuda a tu familia? Nunca, no, porque tú entras en una cuestión en que es vergonzoso. No, ¿cómo se van a enterar que me está pasando esto? O la otra, no, a mí no me va a pasar como me pasó con mis papás. De verdad era mi idea. No, yo no me voy a divorciar. Yo voy a tener una familia bonita. Y voy a aguantar lo que tenga que aguantar. Entonces empezó a haber ya focos que me iban despertando. En una de esas, la más fuerte fue una ocasión en que todavía mi hijo estaba chiquito. Y yo ya estaba muy enojada porque otra vez enfrente de él ya me inventaba cosas, mi hijo escuchando todo, y ya se fue muy difícil. ¿A qué punto llegas? ¿A qué punto de codependencia llegas? Porque él me soltó un puñetazo de manera que se me abrió la carne de este lado y empecé a sangrar. Puño cerrado. Sí. Empecé a sangrar mucho. Si yo te dijera el rostro de mi hijo en ese momento, él estaba gritando como loco. Mi hijo yo creo que tendría en esa época, no sé si 3 años. Y todavía él, ven, está loca, vámonos. Y yo así, en ese momento, de verdad, en ese momento yo dije, necesito, ya había pensado, yo había tomado la decisión de suicidarme. Gracias a Dios que no pasó, pero fíjate cómo viene la codependencia de una. Tuve que montar al otro día una escena para justificarlo, porque yo tenía la carne abierta. Pensé, voy al hospital, me ponen puntos. Y yo pensaba huir, claro que sí, siempre voy a huir. Y pensaba, ¿y mi hijo? ¿Y mi hijo? No lo puedo dejar solo con mi hijo. Me va a buscar, me va a encontrar, porque también el mundo se te hace... O sea, chico. Sí, no. O sea, en verdad, psicológicamente llegas a un punto totalmente en que no tienes a nadie y estás totalmente abandonada. Pero a ese punto es el que te quieren llevar para que tú estés totalmente desarmada en todas las áreas de tu vida. Pero todo es más psicológico. Claro, no estoy negando que hay agresores que sí atentan ya a nivel, con tu vida a un nivel tremendo. No estoy minimizando de ninguna manera. Entonces, lo que quiero decir es, ¿a qué grado de codependencia también llega uno? Y es interesante porque uno pensaría que te vuelves dependiente, codependiente de algún fármaco, de alguna sustancia, pero no vemos que también podemos ser codependientes de afecto, pareciera broma, pero es real, hasta de golpes, ¿no? De una violencia física. Es real porque he escuchado de muchos testimonios de mujeres en esta situación y dicen, es que de verdad, para mí, que me pegara era un significado de que me amaba, o sea, que le importaba.
claro, y ya examinando dices, todo viene desde la infancia, todo viene, y con esto también yo no estoy diciendo, ¿no? Que mis papás son los culpables de ninguna manera, son tantos factores que la familia necesita, que cualquier ser humano necesita para desarrollarse integralmente. Entonces, después de este evento que te comento que se me reventó como flor la carne, de hecho ya no está mi cicatriz, yo monté todo un escenario porque mi abuela paterna era mi vecina, entonces dije, ella era mi coartada. Ya era una señora grande y dije, pero ella va a ser mi coartada. Yo me inventé, rompí un vidrio, la llamé, abuelita, venme a ver porque ya me caí, mira lo que me pasó. Era mi coartada. Mi abuelita vio que me caí y que me corté porque y en el querer cortar el vidrio yo a propósito para justificar la cara, pues me pasé solita a dar en las manos. Bueno, y después ese fue como lo primero más fuerte. Después llegaba ya mi hijo, el mayor, y me decía, mamá, chiquito, es que soñé muy feo, soñé que mi papá te aventaba de las escaleras. Entonces ya esos eran focos para mí rojos. Pero seguías ahí. Pero seguía ahí. Sí, porque siempre yo le decía, necesitamos buscar ayuda. Estás loca. Cuando quieras hablar conmigo, vienes aquí ya con tu abogado. ¿Qué vas a hacer tú sola? ¿No? O sea, de verdad, es un trabajo psicológico tremendo. Y sí, dije, sí es cierto, tienes razón, ¿qué voy a hacer yo sola? Nunca le dije a mi familia porque era vergonzoso. Era muy vergonzoso. Y viene esta etapa de calma, te digo, me embarazo de mi hija, esa fue ya la última vez como la salida de esta situación. Empezó él a golpear todo y le dije, hasta aquí. Mandé a llamar a su familia, mandé a llamar a mi papá en este suceso. Estamos todos en la cocina. Bueno, ¿qué pasó? Pues nada, o sea, solo se enojó porque miré ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue la respuesta de mi papá? Hija, pues camina agachada. Cuando él me dijo eso, y cuando su papá dijo, yo no me meto en problemas ajenos. En ese momento me cayó el 20. Y dije, si yo no hago algo, nadie lo va a poder hacer. La decisión está en uno. Porque es una cuestión tan psicológica y tan difícil, porque yo antes era de las que pensaban, pues ¿por qué te dejas golpear? Pues es tan fácil, ¿cómo crees? Bueno, es que antes hubo un proceso. Desde, como bien lo comentas, desde el hogar, ¿no? Que a lo mejor nuestros papás no lo hacen voluntariamente, pero siguen ciertos patrones que llega el momento, comentarios, ¿no? Esa es tu vida, esa es tu cruz, tú lo que hiciste así, ahora te aguantas, ¿qué va a decir el vecino? ¿Qué van a decir tus primos? ¿Cómo lo vas a dejar? ¿A dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a alimentar a tus hijos? O sea, te llevan a un punto en el que efectivamente dices, mejor, esto es mejor sí, que lo otro. Sí, pero no te das cuenta en esto es mejor que tus hijos están observando atrás y se está criando el mini. Claro. El mini. O sea, no estás cachando eso, que tus hijos, él se va a volver un agresor, claro, y ella se va a volver una agresora. Víctima. Ajá, agresora o víctima, sí, cual sea de los casos. Que es la tendencia, ¿no? Entonces, todo eso no lo observas. Porque tú estás tan dañada, tan afectada, tan embotada que, como dices, no hay salida. Entonces, cuando viene este suceso, fue cuando me di cuenta y dije, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Empecé a escondidas empecé a investigar, dije, ¿cómo hago? Empecé a escuchar programas, no había internet antes, tenía que buscar programas como en el radio, como en la tele, programas acerca de qué es la violencia. Tuve que empezar a documentarme a escondidas, porque yo sabía que algo estaba mal, aunque me decían, y luchaba con estoy loca, estoy exagerando, o es verdad, o sea, luchas con esta realidad. Entonces, lo estoy llevando al extremo. Exacto, sí, estoy exagerando. Entonces, bueno, voy a tratar de irme más rápido. Me empecé a salirme escondidas, porque además me vigilaba a través de mi hijo. O sea, llegaba y le preguntaba al chiquito, ¿qué hizo tu mamá? ¿Qué hizo tu mamá? ¿Sabes qué? Una vez mi hijo le dice, saludó al carnicero. Te fue en feria. Pues ese día no me fue en feria, pero cuando oí a mi hijo decir eso, dije no. ¿Sentiste? No, dije no. Fui al DIF a escondidas con los niños.
Me fui a escondidas, pregunté y me dijeron, mire, y ahí también me aterrizaron. Y fue donde entendí lo que te estoy diciendo. Solo una puede decir, basta. Me dice, mire señora, la verdad consígase un abogado. Nosotros dejamos en aquella época, ahorita está tan diferente las cosas, yo te estoy hablando de hace 20 años. Y me dijo la señorita, búsquese un abogado porque aquí, digamos, lo voy a parafrasear, estamos cansados de que las ayudamos. Llega la policía por el agresor, no se lleven a mi marido. ¿Y sabe que estamos cansados de eso? Mejor búsquese su abogado, casi que le cueste. Tienen razón, porque entiendes que es una codependencia, una adicción al adicto. En este caso, al adicto a la agresión, al adicto a los celos, el adicto es una, pues sí, se puede llamar una psicopatía. Entonces, le dije a mi papá, ayúdame, porque obvio yo no tenía un centavo en la bolsa. Cuesta 5,000 pesos un abogado, consígueme un abogado y es todo lo que te voy a pedir. Bueno, consiguió mi papá un abogado rapidísimo, los papeles, y un día él lo sospechó. Para esto yo ya le venía diciendo, no estamos bien. Yo ya había tomado esta decisión de separarme de él en mi corazón y él lo notó. Un día llegó, solo como que se dio cuenta, subió corriendo, no encontró los documentos de actas de nacimiento, de matrimonio, y me dice, ¿dónde están los papeles? Y fue cuando le dije, con toda la entereza que en ese momento pude tener, tienes de dos, te vas por la buena o por las malas. O vienen por ti. Ah, ok. Cuando yo le dije eso, se derrumbó, se hincó, lloró, perdóname, justamente era lo que yo no quería, perderlos, así, se arrastró, hizo de todo. Y gracias a Dios en ese momento me mantuve firme, fuerte y no volví a mirar atrás. Y eso es bien importante, porque todo ser humano es capaz de manipular a otro ser humano para obtener lo que quiera, ¿no? Y muchas veces, pues las mujeres son más sentimentales, muchas veces las mujeres son más de corazón y los hombres, los mañosos, pues sabemos por dónde llegarles, ¿no? Hacerles este drama con tal de que ellas tomen otra decisión, y son pocas las que se mantienen firmes. De hecho, parte del agresor del perfil que he estado pues estudiando, buscando, investigando, de psiquiatría, de psicólogos, es parte del perfil del agresor. Incluso algunos hasta estudios les llaman psicópatas integrados, porque se pueden adaptar perfectamente a la sociedad, pero son personas manipuladoras, mentirosas, chantajistas, que logran justamente ponerte les dicen camaleón, ¿no? Se logran adaptar a cualquier área, y él era así, porque ahora lo entiendo, de verdad cuando yo lo vi, y lo sigo viendo, porque es papá de mis hijos, es la misma actitud. O sea, él se te puede presentar como, y el papá era igual, un tipazo. Y de repente, pues no, el monstruo está atrás. Pero después de un buen tiempo que pudiste observar y analizar mentiras y tantas cosas. Entonces, en ese momento, regresando a hace 20 años, le dije, y era su terror, ¿no? O te sacan o te vas por la buena. Y en ese momento, pues empezó ya un camino de muy difícil. Yo creo que ser madre soltera es de lo más difícil que he vivido en mi vida. Me quedé con mis hijos, pero sin un peso en la bolsa. De verdad, porque yo no tenía acceso a nada. Pero sabía yo hacer postres. Y dije, pues vender postres en la calle. Y de ahí salimos. Vendía yo postres. En ese tiempo mi hijo iba al kinder y la directora me dijo, le conté, no te preocupes, dame lo que puedas. Siempre hay personas dispuestas a ayudar. Y siempre hubo personas dispuestas a ayudarme. Entonces, en ese tiempo la directora me dijo, no te preocupes, lo que se pueda. Dejaba al mayor en el kinder y me llevaba a la chiquita a vender postres. Y de ahí empezamos solos. Fue una etapa muy difícil porque sostener un hogar con 2 niños es muy difícil. Obviamente las consecuencias, y esto pues lo digo para los que nos están escuchando, mujeres que pueden estar en estas circunstancias, las consecuencias se van a dejar venir. Yo hoy lo veo y digo, me tardé mucho en dejarlo.
Claro. Me tardé mucho. Esos 6 años que duré ahí fueron catastróficos. A futuro, claro que afecta a tus hijos. Claro. Entonces, hoy lo veo y digo, me tardé mucho. Pero bueno, el pasado no lo podemos regresar y tiene también sus enseñanzas. Entonces, el camino lo caminamos, valga la redundancia, 6 años solos, trabajando. Difícil, ¿no? Porque tienes que atender tu casa, tus hijos, tu trabajo, ¿no? Cómo llevar la comida a 2 niños y muchas veces pues también el señalamiento de los de afuera, los que no conocen el por qué ahora estoy en esta situación, y eso, la realidad de las cosas es que también te llega a cerrar puertas. Ahí viene el tema precisamente que te decía de el salvavidas. Uh-huh. Yo no había estudiado, acuérdate que en mi historia se quedó trunca mi carrera porque me regresé y solo heredé lo de parte de mi mami, la música, pero yo pues me echaba mis gorgoritos, ¿no? Claro. Canta una, sí, me afinaba. Medio cantaba. Y en este proceso en el que estábamos solos los muchachos y yo, éramos los 3 nada más, pues vendía yo postres, pero no era suficiente. Entonces alguien me dice, están buscando cantante en un grupo. No, yo no, ¿cómo crees? Yo no voy. Por todo este trabajo que me hicieron, yo no voy a cantar para borrachos, ¿cómo crees? Tu autoestima. No, pues yo era una jerga humana. Hasta físicamente, si tú ves mis fotos, o sea, mi hija la vio la otra vez una foto y ya quería llorar, yo creo, porque me dice, ¿cómo estabas así? Pues sí, o sea, estás destruida en todos los sentidos. Entonces, cuando me dicen esta propuesta, y yo no, ¿cómo crees que me voy a cantar a cantarle a los borrachos? Y me dice esta persona, no, mira, de verdad es un grupo familiar, es un grupo, la dueña del grupo es muy cuidadosa, no los deja tomar, son bodas, son eventos. Bueno, me convence. Y es que la música se vuelve mi salvavidas porque yo tarareaba unas canciones, entré a este grupo que, por cierto, irónicamente me despidieron por mala cantante. De verdad, sí. Me despidieron, pero agarré la visión de cómo es el negocio. Me solté, digamos, porque no, yo te digo, era una jerga, pero con todo me aventé. Duré creo que 3 meses en ese grupo. Llegué y un día ya tenían a otra cantante. Ay, fue horrible. Con permiso. Sí, tal cual, perdona, nos tuvimos que llamar a alguien. Y bueno, pues en ese tiempo me ayudó ya haber tenido cómo era el negocio de la música, cómo era estar en los eventos. Y entonces Dios usa a una persona en ese grupo que me ayuda mucho a salir adelante de esta situación. Es un muy buen amigo. Y conocía a otros amigos de ese grupo y tenían en ese, se vale decir nombre, sí, de universidades, en ese tiempo sigue siendo la Universidad Pacelli, una universidad desde kinder hasta universidad de música. Me dice, están reclutando porque el cura de esa universidad, que era el rector, quiere su coro propio para sus misas y está reclutando gente que ¿qué crees? Los está becando. No, hombre, pues me invitaron, entramos varios becados, todos se salieron excepto yo. Y es cuando ahí justamente en la Universidad Pacelli empecé mi carrera de música por necesidad. Y después pues afloró esto que traía ya de por sí de las artes. Yo me negaba mucho por todo este trabajo psicológico. Entonces la música fue así, ¿no? En este camino que empecé de la música. Empecé a trabajar en otros grupos porque cada grupo me iba dejando experiencia y a la vez estudiaba y a la vez trabajaba y a la vez llevaba a los muchachos. Incluso en esa escuela nos dieron descuento, ahí metí a los 2, entonces en lo que a veces ellos estaban en clases yo estaba dormida, cansada, pero así fue el camino. La vida de madre soltera es muy difícil, ¿no? A veces no pensamos las implicaciones que una decisión de esta magnitud conlleva, ¿no? La vida de madre soltera es durísima. He platicado con algunas madres solteras tratando de advertirles. Cuando eres madre soltera y no lo ves, mi frase es, te vuelves carne de cañón, en muchos sentidos.
En muchos sentidos, porque estás en una situación totalmente vulnerable. Y aunque muchas lo nieguen, aunque muchas digan que no es cierto, claro que es cierto. Y lo digo porque lo viví, porque lo sigo observando, porque es lógico además. Sostener un hogar y a la vez sostener a tus hijos es tan difícil, de verdad, es extenuante. No solo físicamente, emocionalmente. Claro que mi hijo empezó a tener problemas consecuencia de todo lo que vivió, entonces sumado a toda la carga que tenía, sumada al tema de mi hijo, porque pues ya sabes, problemas en la escuela y esto. Entonces, emocionalmente, tú quedas tronada. Sí. Y aunque lo nieguen, todos, porque así estamos hechos los humanos, todos estamos diseñados, las mujeres, para ser amadas, para ser cuidadas, protegidas. Y luego vienes de que te dejaron hecha jerga y hecha pedazos, entonces quedas muy vulnerable y ahí a eso voy con lo que te vuelves carne de cañón en muchos sentidos. En el sentido emocional, porque cualquiera puede llegar y si te dice mi alma, tú caes. Sí, me quiere, ¿no? Y en el sentido también hasta sexual, porque es mamá soltera. Claro. ¿No? Puedes hacer lo que puedes hacer lo que quieras y no hay... No te vas a meter en problemas porque no hay nadie. No hay compromiso, ya tiene hijos, te ven como que de segunda categoría o tercera categoría, ¿no? Ya está bien usada, por así decirlo, en un lenguaje muy coloquial. Entonces, en muchos sentidos te vuelves vulnerable. Estás vulnerable, perdón, y te vuelves carne de cañón. Entonces, lo he platicado con madres solteras, cuidado. También son muchas áreas y en este proceso de estar vulnerable, o sea, no termina ahí la cosa, porque tú dices, ya me libré del monstruo, ¿no? Esa es la primer parte de la violencia, pero viene la otra. Ok, ahora solo con los muchachos, ¿qué sigue? No nada más es el tema de sostenerlos económicamente, es ahora cómo vas a criar a estos muchachos que ya vivieron todo eso. Y aparte, crearlos de tal manera que, porque a veces las mamás, los papás, a la ausencia de la otra parte importante de la familia, queremos suplantar algo para lo cual no fuimos diseñados, es decir, también coloquialmente las famosas madres luchonas, ¿no? No menospreciando obviamente el esfuerzo que las mamás solteras hacen para sacar adelante a sus hijos, sino hablando de que a veces con ese deseo queremos o quieren tomar el papel del papá o el papá de la mamá, que en definitiva no se puede hacer. Sí, yo tenía también esa frase, ¿no? Soy mamá y papá a la vez. Hoy en día, más adelante te explicaré por qué no, pero sí es muy difícil, lo entiendo el trabajo que hacen los hombres responsables, los padres y esposos responsables que se van a trabajar a casa y regresan a cuidar a su familia. De verdad, la carga es durísima, o sea, esta tensión de tengo que llevar el sustento a la casa es fuertísima. Sí pasamos temporadas muy difíciles, lo bueno es que los muchachos no se acuerdan y en esta vulnerabilidad también a la vez pues viene la promiscuidad. Entre esta búsqueda de amor, de por fin fui a terapia psicológica, psiquiátrica, de todo tipo y una psicóloga me decía, es que a todos los novios que tienes les quieres poner el traje de novio, el frac, ¿no? Ajá. No te das cuenta que tienes un problema ahí de dependencia emocional, de baja autoestima, de muchas cosas que traes arrastrando desde la niñez. Y yo, ¿no? Entonces, obviamente tú empiezas a tomar malas decisiones entre promiscuidad y tantas cosas, te digo, se te acercan porque pues es fácil, ¿no? Claro. Es más fácil. Entonces, en una de esas, ya con mis hijos económicamente me empezaba a ir mejor. Tenía una pareja y así como lo que no te esperas, que era lo obvio, ¿no? Si estás teniendo intimidad con alguien, es lo obvio. Claro. Que pues resulta que estoy embarazada. Entonces para mí, así otra vez el mundo se me derrumba. Ya llevaba yo a lo mejor como unos 4 o 5 años después del divorcio del papá de mis hijos. Y entonces esta noticia para mí fue así. ¿Qué voy a hacer? Tengo 2 hijos, soy divorciada, estoy sola. ¿Qué van a decir? Y no vas a creer. Lo que más me pesaba era qué iba a decir la familia del papá de mis hijos. Fíjate. ¿Por qué?
por este yugo emocional. Que aunque ya estaba Aunque ya estaba separada, sí, porque ellos seguían viendo a mis hijos. O sea, nota, qué bueno. En este tenor de que es su papá y tienen que seguirlo viendo, hoy te lo puedo decir, grave error. Sí. Si no es una persona apta y sana para que sigan viendo a tus hijos, no lo debes permitir, porque se los llevan y mira, bombardearon a los de ideas de lo mismo. A mi hijo le llegaron a decir, la familia del papá, que me vieron bailando en un table. Si fuera verdad, aquí yo sinceramente lo diría, pues ya que importa, pero no era así. Siempre fue la música, en aquella época la música era muy redituable, hoy es menos, pero era muy redituable y económicamente hubo un tiempo en que nos empezó a ir muy bien. Entonces, hoy lo digo, no debí haberlos dejado ir, no debí, o sea, la regué, ya después del divorcio, haberlos dejado ir con el papá y con la familia, no debí, por lo menos no solos. En algunos casos de algunas mujeres que sea necesario, pues sí, pero yo estoy aquí, cuidando todo lo que le estás diciendo a mi hijo, todo, ¿no? Y es una delgada línea, perdón que te interrumpa, porque hay dos extremos que podemos decir, pues vayan, pero esa decisión de dejarlos ir se vuelve peligrosa si no analizamos primero los motivos por el cual nos estamos separando de esas personas, ¿no? Son asesinas y lo estoy dejando ir con asesinos. Es natural que van a ver y aprender algo. Y por otro lado, el extremo de que simplemente diferencias en términos legales irreconciliables, es decir, no son malas personas, simplemente ya no nos entendemos, y está el caso de que los apartan totalmente, ¿no? A tal grado de que no vuelven a ver a sus hijos, nunca, hablando del papá o de la mamá. Es muy delicado, ¿no? El poder tomar esa decisión de una manera sabia. Claro, pero aquí estamos hablando de un agresor. Sí. O sea, no estoy hablando de de que nos divorciamos porque no nos entendimos, y él fue un buen padre y yo fue un buen esposo. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un agresor, ¿no? Sería totalmente otro tema, diferente, si él hubiera sido un buen padre, un buen esposo. Claro, al revés, ¿no? Tus hijos te necesitan seguir estando contigo, pero en este caso no era. Entonces sí es muy importante valorar, cuando ya pasaste una situación de este tipo y lograste la separación, valorar, ¿no? A lo mejor en este caso es agresivo, pero los que son adictos a alguna droga, los que son... Claro. O están en temas tantas cosas, de ¿no? delincuencia, ¿no? De delincuencia, también ahorita el tema del abuso de menores está tremendo. En fin, todo eso uno tiene que valorar. Y hoy yo lo veo, ¿no? Aunque no, en este caso estamos hablando de agresión, de violencia, lo digo, no debí. Pero bueno, el no debí ya pasó, ya no existe, está fuera de mi alcance. Pero es bueno porque este programa pues es para eso, ¿no? Así, ojo, son banderas rojas en el camino que... Cuidado aquí. Entonces regreso a la historia y mi temor era esto. Y que, especialmente, ¿qué van a decir ellos? Les voy a dar la razón de que soy de lo peor. Toda perdida, lo primero que se me ocurrió es no puedo tenerlo. ¿Qué van a decir mis hijos también? Entonces, pues sí, lamentablemente decido practicarme un aborto. En ese tiempo, esta persona que era mi pareja no estaba de acuerdo, pero hoy también creo que qué bueno que no me quedé con esta persona, porque después ya te vas enterando de cosas que dices, ay, de la que me salvé. Entonces, ¿hasta qué grado llega uno de soledad, de malas decisiones, sin dirección, sin rumbo, abandonada? Porque aunque por fuera de verdad, o sea, ya nos iba muy bien, pudimos comprar auto, los muchachos iban a una escuela que podía solventar, aparentemente todo iba, ay, qué bien, oye, la estás haciendo súper bien, de madre soltera y todo parece, no, pero adentro estás quebrado, adentro estás solo, adentro estás abandonado, porque aunque tienes parejas, tú sabes que en cualquier momento se van. Y tú sabes que a lo mejor incluso tú misma no estás lista para tener una buena relación.
tú misma no estás lista, o sea, no te das cuenta que también tú estás enfermo, estás mal psicológicamente. Entonces, pues me practico un aborto. Esto es algo, creo que eres la segunda persona a la que se la digo, bueno, así más abiertamente. Siempre fue algo como que obviamente es algo muy íntimo, muy fuerte. Ahí es donde la relación termina con esta persona. No estaba de acuerdo, pero a la vez sí, o sea, fue ahí muy difícil. Me vuelvo a involucrar con una persona, que es esta persona, que aunque no es agresivo, pero también tiene un nivel de toxicidad tremendo, o sea, unas cuestiones de manipulación de este tipo de personas, de si me dejas, me aviento, ¿no? ah, Si me dejas, me aviento del tercer piso. Como si te das cuenta, estás repitiendo el ciclo. mismo patrón. Exacto, otra vez. Mientras en el camino la madre soltera ves, ¿no? Diferentes parejas, y aunque tú le dices a tus hijos, es mi amigo. Claro, no. Entonces, todo esto que tus hijos están observando, uno cree que lo entienden, porque yo he escuchado, no lo entienden. No lo entienden, porque un niño no tiene la capacidad de entender. Si nosotros como adultos no podemos entender lo que está pasando y lo que estamos haciendo, imagínate tus hijos. Y siempre, aunque lo digan o no, siempre para un hijo ver a mami con otra persona que no es papá, es doloroso. Claro. Aunque mira, yo me hice muchas veces. No, es doloroso. Hoy lo puedo platicar con mis hijos que ya son adultos, que ya son papás. Es doloroso. Es incómodo. Siempre lo va a ser. Yo misma lo viví, ¿no? Entonces, ese es el camino. Esta persona, con todo y su toxicidad, también me costó muchísimo trabajo terminar esta relación porque me cachaba en el trabajo. Cuando llegaba a casa ya estaba fuera de la casa. Y además los niños lo querían muchísimo porque sí, se dio a querer mucho con los niños. No puedo decir de ninguna manera que hubo agresión, pero sí no estaba normal. Claro. Se subía al techo de la casa porque éramos vecinos, me espiaba, y un día hasta fingió que se rompió el pie para decirme, mira cómo estoy, no me dejes, o sea... Y fortalecer el retenerte, ¿no? Esa codependencia que uno tiene. Al final es eso, uno está mal. Y eso es lo que tenemos que entender. El problema está en uno. Por eso tú eres un espejo, atraes lo mismo que tú estás mal adentro. Entonces, para cosas de ahí de la vida, justamente esta persona en toda su daño me regala un cassette de un cantante que se llama Marcos Vidal. Me acuerdo que tiene una canción que se llama El Arca de Noé y yo le ponía el cassette a mis hijos. Arca de Noé se escucha como una canción infantil. Infantil, bíblica. Uh-huh. Entonces le ponía, me dice, mira, para los niños está muy bonita, son historias bíblicas. Bueno, se la ponía a mis hijos. Cuando yo empiezo a escuchar, esta es una obra de teatro grabada, es un musical. Yo haciendo el quehacer y empiezo a escuchar, de verdad, o sea, cuando estaba yo oyendo a los animales cantar, para mí fue así. Porque estas canciones hablaban de un Dios que yo no conocía. Pero hablaban de un amor que para mí era, yo quiero eso, así, yo necesito eso, o sea, yo de verdad no lo podía describir, pero para mí, cuando oía la canción era, yo quiero ese amor, yo necesito ese amor, me urge. Entonces, esta persona, y con todo y esto, hay una persona que dice, así... una piedra diga una verdad, la verdad es, y en este caso se aplica, sea quien lo haya sido, Dios usó a esta persona. Comentaba con uno de nuestros invitados, con Luis Ángeles, la misteriosa providencia de Dios. A veces no entendemos el porqué de las circunstancias o el porqué de las personas, pero es Dios, el gran orquestador, poniendo a cada una de estos actores en su lugar y en su tiempo. Sí, o sea, es impresionante. Yo te estoy hablando de esto hace ya 15 años. Y cuando los niños se iban a la escuela y yo oía estos discos, yo solo sé que lloraba mucho. Eso me acuerdo. Yo lloraba mucho porque no entendía este amor. Y esta persona, bueno, me invitó, vamos a una iglesia.
no, yo no quiero nada, no me quiero saber de esas cosas, no me involucres, no me metes ¿Nunca en tuviste esto. algún contacto con la fe cristiana? Nunca. Ok. Nunca. Había yo oído que los cristianos eran buenos músicos. Y yo, Ujú. de hecho, lo comentábamos. Pero yo, pues para mí era como algo como, pues, casualidad. Yo pensaba, pues, no sé. Entonces fui a esta iglesia y había ciertas frases que yo como madre soltera y sola, para mí eran clave. Porque era, yo soy tu marido, ¿no? Yo soy tu hacedor, yo te voy a recoger en tu sangre. Cuando yo oía esos pasajes, para mí era así. Haz de cuenta que el mar se venía así, impresionante. Y yo decía, wow, sí existe un amor puro, sí existe un amor que te protege, sí existe un amor que te dice, no importa lo que hayas hecho, hagamos cuentas. Claro. Qué chistoso, ¿no? Que sí sí lloro aquí y en el otro no lloré. Bueno, es que me impresiona mucho el amor del Señor. Entonces, cuando yo escuchaba estas frases y yo mamá soltera y viendo todo el pasado y todo lo que había vivido, para mí era, sí existe esa búsqueda. Esa búsqueda que todos tenemos, sí existe. Entonces yo me acuerdo que pero lloraba, así me desparramaba y él me decía, ¿cómo es posible que llores? Sí, hace 8 días te tomaste tus copas. Claro. Pero yo estaba en esta transición y después no sé, o sea, no, es que no le veo de malo. Pero claro, ¿qué tiene de malo? Y entonces en ese proceso fue cuando empecé a escuchar de este amor perdonador, de este amor de yo sano tus heridas, de este amor de tan dulce, o sea, es una dulzura, es perdón, es refugio, y es que este pasaje de yo soy tu marido y ya no estás solo. Te fue un antes y un después en tu vida. Sí, totalmente así. Yo soy tu padre, ¿no? Y entonces empiezas a sanar todas estas heridas que te vas arrastrando. El papá que no amó, ya hay un padre que ama y ama perfectamente. Entonces tu orfandad queda sanada. Tu abandono, todo lo que pudiste haber sido lastimado, queda sanado. Pero a la vez también entiendes, yo también he actuado mal, porque no somos las víctimas de todo el tiempo. También hacemos daño sin querer, ¿no? Y a veces con querer. Entonces, cuando encuentro este amor sorprendente es cuando mi vida cambia. Y en este proceso de que mi vida cambia, yo puedo entender muchas cosas. Puedo entender por qué andaba yo buscando amor en hombres, por qué aguanté esta vida, por qué permití, por qué yo buscaba ser amada. Y aunque lo nieguen, las mujeres, muchos lobbies actuales, no. Todas las mujeres necesitamos ser amadas y protegidas por el simple hecho de que así fuimos diseñadas. Y eso no me hace menos mujer o me hace un humano de menor categoría, no, es algo tan intrínseco y tan natural que cuando llega Dios a mi vida pone orden a todo, o sea, a mi mente, a mi cuerpo, incluso a mi sexualidad, incluso físicamente. Y llega esta sanidad, este poder ver a mis hijos y hablarles. Y hasta este entonces, fíjate, hace no mucho mis hijos se enteraron bien de lo que pasaba entre su papá y yo. Hace no mucho. Pude decirles, pasó esto. ¿Por qué no se los dije antes? Porque no estaban listos, eran unos niños. El decirle a los niños y agarrarte dicen a hijazos, les destruyes la vida a tus hijos. Que esto es lo peor, ¿no? Cuando utilizamos a nuestros hijos como escudo y como arma, ¿no? Ese tema, pues ahora yo te voy a dar en lo que más te duele, que son tus hijos, y aunque sean los míos, por tu culpa, ve lo que ellos están sufriendo, ¿no? Sí, es lo peor que pueden hacer los padres si ya de por sí un divorcio, una separación es catastrófica, todavía agarrarse a hijazos, como dicen, a usar a los hijos, a hacer equipos para uno contra el otro es lo peor que puedes hacer, o sea, garantizado que les vas a destruir la vida. Y después ellos no van a poder tener una plenitud, un matrimonio bien, o ser
seres humanos integrales. Claro. Ajá, entonces... O van a buscar lo que los papás tuvieron. Sí, y repetir el ciclo. Entonces, pues en ese proceso de entre la música y que Dios viene a mi vida y hace un cambio, pues Dios me permite conocer a que actualmente es mi esposo, que también es o sea, Dios llega a tu vida y es como si Dios nos debiera algo, no solo viene a perdonar, viene a sanar, a restaurar, y todavía como si nos debiera algo. Te da. Te da y no se cansa de dar. Y entre ese dar, pues llegó mi esposo, que también conoce del Señor. Tenemos esta misma convicción y entendimiento de que necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo. Y la historia es totalmente otra. O sea, yo te puedo decir lo que es el matrimonio en tinieblas y lo que es un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Es un abismo gigante, es tremendo. Entonces, por eso es que estoy aquí, para dar testimonio de que Dios ciertamente es luz en las tinieblas. Él es un antes y un después, Él es alfa y omega, y Él, o sea, hay esperanza en Dios. Si estás en una situación así o cualquier otra circunstancia que hemos escuchado en estos programas, en Dios hay esperanza. Y entonces hasta descansas y estás en paz. No quiere decir que no hay problemas, pues claro, en este mundo no va a dejar de haber problemas, pero caminar con el Señor es caminar con esperanza, con fe, con su consejo, y entonces todo es diferente. Y gracias a Dios, Él incluso hasta ha restaurado también la vida de mis hijos. Nuestro matrimonio actualmente, mi esposo y yo llevamos 14 años de casados. Te puedo decir que es totalmente otra historia, pero es gracias a Dios. No es de ninguna manera porque yo fui mamá luchona, porque le eché ganas, no. Definitivamente es Dios. Entonces, aún incluso la música que estamos mi esposo y yo trabajando juntos es un regalo, y entendemos que Dios nos ha dado como matrimonio también el poder trabajar juntos en la música. No, y es algo importante porque muchas veces quien nos escucha pensaría, ¿no? Los que no conocen este lado de la fe cristiana, que la vida de los cristianos es fácil, color de rosa, que es color de rosa, sencilla, que no pasa nada, que no hay problemas. No. Todos venimos de vidas así, ¿no? Vidas en las que ha sido el Señor, ahora lo vemos, lo entendemos de esa forma. Él es el que nos pone en esas situaciones, con esas personas. ¿Con qué propósito? Con el propósito que en su providencia llevarnos a ver la necesidad que tenemos de Él, ¿no? Es importante que siempre consideremos a Dios en nuestros caminos. Mimi, ¿qué consejos podrías darle a aquellas mujeres que son objeto de cierta violencia física, de violencia emocional, de violencia sexual, de violencia, si lo quieres ver, hasta social, ¿no? El qué dirán, lo que tu familia pueda decir de ti? ¿Cómo podrías dar ese consejo y que ahora como creyente no esté fuera de la palabra de Dios? Bueno, primero, si eres creyente en Dios, aunque por supuesto que los cristianos estamos llamados a perdonar, claro que sí, por supuesto, pero a veces se nos borra la línea, ¿no? A las que son creyentes, si están viviendo este tipo de violencia, es importantísimo tener identidad. Para un cristiano es quién eres para Dios. Claro. Es importantísimo, porque a partir de ahí es que va a definir. 2, que busquen ayuda, primeramente si eres cristiano, con tus autoridades de la iglesia. Con tus pastores, dirígete, está pasando esto. Muy como es la situación, o sea, totalmente verdadera. Sí da pena, da vergüenza, pero es muy importante. Y después acudir a las instancias legales. Sé que suena así, ¿cómo es posible? Sí, porque a veces nos engañamos con una piedad pues no bien practicada, y creemos, no, pues voy a perdonar, ¿no? Porque estoy llamado a perdonar. Bueno, sí estás llamado a perdonar, pero no te das cuenta que estás al revés, alojando el pecado de tu esposo.
Claro. Estás siendo al ojo para el pecado de tu esposo y además estás provocando que tus hijos que están observando eso están siendo dañados. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con, pues, buscar en nuestro corazón por qué estoy guardando esto, pero que la vergüenza no sea un estorbo, porque si tienes identidad en Cristo, en quién eres, tú sabes que Dios lo sabe y que Dios nos llama a hablar la verdad. Entonces es para una mujer creyente seguir los pasos. Y para una no creyente, pues también es busca a Dios, Dios es el mejor ayudador, perfecto. Está atento de todas las situaciones. Él dice que no echa a nadie fuera, todos los que vienen a Él, dice, no echo a nadie fuera. Y sí es importante denunciar. Claro, cosas reales, no cosas que me estoy imaginando, ¿no? Porque ahora hay que tener mucho cuidado con este feminismo radical que si me hacen así ya es una agresión, no. Estoy hablando de cosas de violencia emocional cuando de verdad te están exprimiendo y te están sobajando y te están violentando, cuando ya agresiones físicas también, o sea, es importante denunciar. Eso es mi consejo. Y que se necesita ser bien valiente. Pero bien valiente quiero decir porque es lo que te digo. He hablado a veces con algunas personas, especialmente con una que estaba sufriendo lo mismo, y le digo, es que yo te puedo decir 1000 cosas y todos te pueden decir 1000 cosas, déjalo, haz esto, haz lo otro. Si no da el paso, Si no das tú el paso. Y es que el agresor es así. Cuando ve que tú reaccionas, porque justamente su poder termina cuando tú... Y pues claro que si tu vida está en riesgo ya de cosas más serias, huye y busca ayuda, huye. No estés esperando a que también, en el caso de tus hijitos, porque sí hay muchos casos donde hasta los hijos son violentados. Entonces, no debemos buscar ayuda. La realidad es que en el ámbito cristiano se tiene como ese tabú, ¿no? Como es pecaminoso, es malo, que si tú como mujer principalmente estás siendo objeto de algún tipo de violencia, lo hables. Eso no es cierto. O sea, no, el cristianismo no es así. El cristianismo no oculta las injusticias, sino que el cristianismo habla en contra de las injusticias. Y en este tenor es importante que si tú estás sufriendo algún tipo de violencia, efectivamente háblalo, como bien lo comenta Mimi Calderón, con las autoridades de tu iglesia local para que te ayuden a resolver este tema, te den algún consejo. Si se resuelve, qué bueno. Y si no, acude a las autoridades judiciales, porque por eso Dios las ha puesto. ¿Sí? Claro. No es bueno que esperes hasta que un ojo se te esté cayendo, hasta que te lleven al hospital o hasta que pierdas la vida. Eso es sumamente importante. Ya tus hijos estuvieron observando la violencia es progresiva, o sea, no es como que de un día para otro te sueltan el golpe. Te estudian, te analizan, todo para ya llegar a ese punto. Si ya llegaste a ese punto es que ya te estás tardando. Es mi consejo, ya te estás tardando. Y lo que me gusta, lo que comentas ahorita, en el cristianismo se tiene mucho no, pero ¿cómo voy a ir al psicólogo? ¿Cómo voy a ir al psiquiatra? Quiere decir que estoy falto de fe o que no estoy obedeciendo las escrituras o todo eso. Y yo creo que es un mal entendimiento. Por supuesto que la misma palabra de Dios es eficaz para toda circunstancia, pero hay cosas de nuestra psique que no entendemos. Y aunque viene en la palabra, ¿no? Tantas cosas, todo viene, pero, por ejemplo, ¿no? Pues yo no entendía que toda la falta de papá, un hogar quebrado, todo eso fue sumando para que tú te vuelvas la víctima perfecta. O sea, de hecho está comprobadísimo. O sea, esta relación es una relación de codependencia. Pasa también con las adicciones. Las personas que están o las familias de adictos también se les llama adictos. Hay una codependencia psicológica. Pero eso no viene con esas palabras en la escritura, ¿no? En la escritura se nos habla, por ejemplo, de ídolos del corazón. Claro. Pero en lo que tú destilas eso, estás en medio del asunto y luego dices, no, pero es que yo, pues si soy cristiano, ¿cómo voy a ir al psiquiatra o al psicólogo esto? Bueno,
el Señor ha dado tantas herramientas como la medicina, ¿no? Claro. Existen los que dicen, no, estoy enfermo, no voy a ir al doctor porque Dios me va a sanar. Y amén que Dios sana. Pero Dios también dio la medicina como una herramienta. Ahora, claro, tenemos que tener cuidado en que, pues, en ir con profesionales con principios bíblicos. No como los profesionales de ahora, que incluso estamos hablando hasta de que confunden más a las personas con respecto a su identidad, a los niños, todo lo que se está viendo ahorita, ¿no? En tantos países como en Estados Unidos, transgenerismo y tantas cosas de confusión en los niños. No, busca profesionales que tengan principios bíblicos, que tengan principios y dirección bíblica, porque entonces eso sí te va a ayudar. O para que no sea, ay, no, pero sí es importante checarse. Sí, no, y sobre todo que Dios, podemos encontrar una respuesta en Él. Él tiene respuestas, aunque en su momento no sean claras para nosotros. Él tiene respuestas para corazones maltratados, para cuerpos heridos, ¿no? Para espíritus quebrantados. Sí, y fíjate que aún, por ejemplo, sí, muchos años cargué con el tema del aborto, por ejemplo, porque al final es un asesinato. Uh-huh. Y hay mucha condenación, y vuelvo al punto de la identidad. ¿Quién eres para Dios? ¿Y qué ha hecho Él para rescatarte? Y pagó un precio muy alto. Y si tú no lo entiendes, tú no vas a poder vivir en paz con Dios. Si tú entiendes el precio que Él tuvo que pagar, que fue a su Hijo en sacrificio para que tus pecados fueran perdonados, tus faltas, entonces no vas a poder caminar. Si tú no, digamos, estás atorado en esa condenación o culpa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando leía yo al apóstol Pablo y digo, híjole, pues yo no sé si el aguijón que él sentía era acordarse que él llevaba a los cristianos arrastrados y dice la escritura que él consentía en que los mataran. Yo no me imagino estar viendo que maten a pedradas a alguien, sinceramente. Claro. Entonces digo, sí es cierto, al lado el que estaba al lado del Señor en la cruz, digo, sí, perdona asesinos. Y cuando me cae el 20 de que soy una asesina perdonada, es glorioso el Dios perdonador, de a qué nivel. Entonces, eso es muy importante, abrazar la identidad que Dios nos ha dado, su sacrificio, y creerle. Así es, tenemos un Dios perdonador. No hace que olvidemos todo lo que pasó, pero todas las cosas las hace nuevas, ¿no? Amén. Mimi, muchas gracias. Te agradezco tu tiempo y que esto sea de bendición para muchas personas. Gracias.